En la década de 1980, la gente quería un vehículo que podría transportar carga y viajar al trabajo antes. Suscríbete para descubrir por qué desaparecen estos autos. Todos los días, mantente lo suficientemente compacto para maniobra por la ciudad y no engulle. Gasolina como las camionetas pickup de tamaño completo. Si amas las pickups clásicas, este canal es para ti. Suscríbete. La moda de los camiones pequeños empezó a tomar forma, pero en medio de esta locura apareció un nombre, un poco tarde, en 1986, cuando el mercado ya tenía caras conocidas y el juego se estaba calentando. Jeep finalmente entregó su propia respuesta, e irónicamente, solo pocos años después, salió del escenario, dejando atrás una pausa extrañamente silenciosa. Descubre secretos de la industria automotriz. Suscríbete. Ese vehículo era el Jeep Comanche, una pequeña camioneta con alma de Jeep. Música. Nació justo cuando la demanda estaba aumentando. Aún así, obligados a vivir bajo las duras condiciones. Decisiones estratégicas de la industria automotriz estadounidense. Industria. Hoy vamos a reabrir ese rollo de película de corta duración que traza cada hito para entender por qué apareció el Comanche, por qué era amado y por qué desapareció tan rápido. Historias reales de marcas y modelos eliminados. Suscríbete. Para entender por qué aparecieron los Comanches, tenemos que remontarnos a la década de 1970, cuando los camiones pequeños comenzaron a ganar terreno, los estadounidenses de una manera silenciosa pero duradera. Los vehículos procedentes de Japón eran compactos, eficiente en el consumo de combustible, duradero y cumplió exactamente con lo prometido, lo que un camión necesitaba hacer sin exigir demasiado. Mientras que el tamaño completo, las camionetas todavía dominaban las carreteras, en barrios, pequeños sitios de trabajo y en las granjas medianas, el camión pequeño se convirtió en una herramienta práctica, perfectamente adaptada a la veces. Los tres grandes de Detroit no pudieron ignorarlo. Al principio, tomaron un desvío, importando camiones y luego abofeteándolos, insignias propias para vender como internas, productos. Así es como nombres como Amor por Chevrolet, Ford Courier y Dodge Ram 50 llegó a ser americano en el externa, pero arraigada en un socio extranjero. Vehículos. Este enfoque los llevó a el mercado rápidamente, pero también expuso un problema. Los camiones ligeros importados eran golpeados con costos adicionales por un impuesto especial, comúnmente llamado el impuesto al pollo, que hace ya no es tan barato como antes traerlo. Camiones totalmente construidos en América. A principios de la década de 1980, Detroit comenzó a construir sus propios camiones pequeños, no solo para evitar el impuesto, sino también para mantenerlo. Control, la Ford Ranger y la Chevrolet. El Stiez se convirtió en las dos puntas de lanza. Dodge también preparó su respuesta con el debut de Dakota en 1987, apuntando al punto medio. Un poco más grandes que los camiones pequeños tradicionales, aunque aún es más compacto que el tamaño completo. Camionetas. Para entonces, el mercado había tomado un nasty forma clara. Las reglas del juego eran establecido, y cualquiera que llegara tarde se enfrentaría a una presión competitiva extremadamente intensa. En esa imagen, American Motors Corporación, a menudo abreviada como AMC, fue como el cuarto fabricante de automóviles en pie, el borde de la carrera en los primeros días. Tenían Jeep, tenían todoterreno, credibilidad, pero sus recursos no se podía comparar con los tres grandes. De hecho, Jeep una vez tuvo el J10 Gladiator, una línea de camionetas basada en la camioneta. Pero la historia no llegó tan lejos como la gente había dicho. Esperaba, y su capítulo se cerró tan pronto como 1972.
En este periodo hubo un proyecto llamado Cowboy basado en el Hornet, plataforma, pero al final fue cancelado debido a limitaciones en la fabricación, prioridades de capacidad y recursos. En otras palabras, vieron el oportunidad, pero aún no la tenían, la fuerza para aprovecharlo. Y el precio de estar un paso atrás en el mercado americano. La industria automotriz a veces puede ser una industria entera, década dejada atrás. En 1981, Jeep lanzó el C8 Scrambler como una forma de probar la reacción del mercado, estirando la distancia entre ejes del CJ7, agregando un cama trasera y creando un vehículo que podía jugar y trabajar, pero la realidad fue dura. Las ventas no fueron fuertes, con solo unas 8.300 unidades en el primer año. Aún así, el Scrambler es vía, recordado más por su asociación con Ronald Reagan, como símbolo cotidiano de el espíritu americano de aquella época, sencillo, resistente y con un poco de polvo de la carretera. En 1984, Jeep introdujo un personaje que cambió la empresa, todo el juego, la nueva generación, Cherokee, con un diseño cuadrado, compacto y moderno, forma y notablemente mucho más ligero que el vehículos todoterreno, con carrocería antigua sobre bastidor. No se trataba simplemente de un nuevo modelo, sino de un nuevo plataforma, un nuevo esqueleto para Jeep. Dar un paso hacia el futuro y ver el éxito potencial de esa plataforma, AMC, inmediatamente entendí una cosa. Sí, querían una camioneta pequeña de verdad, la tenían para que nazca de este mismo Cherokee. Pero en ese mismo momento, la ingeniería. El problema apareció como una grieta en él. El Cherokee usaba un monocasco. Construcción, es decir, el cuerpo y el marco, estaban casi fusionados en uno, ligero y rígido como un vehículo de pasajeros. Música, un camión es diferente. Tiene, para soportar cargas, resistir torsiones y absorber las sacudidas de una cama llena de herramientas, madera o materiales de construcción. Utilizando una plataforma unibody para comprar un camión parecía una decisión arriesgada, y el mayor riesgo estaba en la cama trasera, área donde todo el peso estaría. Concentrarse. La solución del ingeniero en ese momento fue, como un empalme de película muy hábil, sección delantera. La cabina mantuvo el espíritu monocasco del Cherokee. Así que, el vehículo se mantuvo liviano, sólido y funcionó suavemente como un vehículo familiar, pero la parte trasera fue diseñada como una unidad independiente. Conjunto, una caja de camión desmontable montada a una verdadera estructura de bastidor portante. Utilizaron un diseño de marco completamente encajonado, con 2 rieles de bastidor longitudinales de aproximadamente 8 pulgadas de alto, creando la sensación de un verdadero chasis del camión en la parte trasera, mientras que la parte delantera todavía conservaba el moderno Cherokee, columna vertebral. Lo interesante es que el pensamiento no surgió de la nada. Era como un trozo de una idea rescatada de prototipos anteriores, de un camión AMC, proyecto que una vez había sido abandonado. Ahora se utiliza en el momento adecuado, lugar. Y luego está la suspensión donde el Comanche reveló más claramente su negativa a seguir el camino trillado. Arriba, frente, en lugar de soluciones más antiguas, se utilizó una configuración de 4 enlaces con bobina, manantiales, un enfoque avanzado para superas, ayudando a que las ruedas delanteras sujeten el mastro. Camino mejor y dando confianza. Sensación de conducción en superficies rugosas. En la retaguardia, los Comanches se mantuvieron leales a lo que necesita un camión, un eje sólido y ballestas. Pero sus ballestas
No eran del tipo simple, bajito y rígido. Los hicieron inusualmente largos para que podrían transportar bien las cargas y mantener el bordo. Evite ser demasiado brusco al conducir. Descargado. Por eso la carga útil del Comanche. Las calificaciones en ese entonces hicieron que mucha gente, míralo de nuevo, la versión estándar, ya podía transportar alrededor de 1,200 libras y, si eligió el paquete de servicio pesado, a menudo denominada tonelada métrica, que el número podría ascender a aproximadamente 2,200 libras. Para una camioneta pequeña, construida sobre una plataforma unibody, era una pequeña camión que era compacto y fuerte, con ingeniería distintiva y real. Ambición. En la configuración básica, el Comanche, motor AMC de 4 cilindros y 2.5L usado con Centar, inyección de combustible, práctica y directo, es el tipo de motor que no lo intenta impresionar con números, pero compensa. Por ello, con espíritu de trabajo cotidiano, fácil de mantener, fácil de vivir. Exactamente lo que se compra es una camioneta pequeña, para correr confiablemente, no para presumir. Jeep también ofreció el V6 de 2.8L de GM con un carburador. Suena atractivo porque tiene más cilindros, pero en realidad creó una contradicción. A menudo se consideró más débil de lo esperado y consume más combustible que el 4 cilindros. Versión. Y luego hubo una situación muy rara, muy extraña, sucursal al más puro estilo de los años 80. Renault 2.1L Turbo Diesel. Esa fue una época cuando los fabricantes de automóviles estadounidenses todavía eran experimentando con diferentes caminos para lograr una mejor economía de combustible, y la Profes Comanche se convirtió en un pequeño escenario para eso. Experimento. Por lo tanto, los motores diésel Comanche de hoy en día tienen un atractivo único, no porque fueran común, pero porque son un rastro de una época en la que la industria todavía era tanteando su camino hacia adelante. Junto con los motores llegaron los transmisiones. Y Jeep se mantuvo fiel a Compatro, dejar que el cliente elija el licor. La configuración estándar solía ser de 4 velocidades. Manual, sencillo, fácil de arreglar, el correcto tipo de caja de cambios de camión de trabajo. Cualquiera que quería más comodidad, o mejor, la optimización podría elegir una de 5 velocidades, manual o automática de 3 velocidades de Chrysler, haciendo que el Comanche sea más fácil de conducir la ciudad y menos cansado en el tráfico, especialmente para personas que lo usan como conductor diario y no solo para transporte. Las opciones de transmisión también se ampliaron en el auténtico estilo Jeep. Los compradores podían elegir tracción en 2 ruedas para ahorrar y simplicidad, u optar por la tracción en las 4 ruedas. Convertir el Comanche en un camión que podría transportar equipo y aún así estar listo para caminos de tierra, caminos nevados y resbaladizos. Sube donde comienzan los camiones pequeños comunes. Vacilar. Lo que también hizo que los Comanches se destacaran fue su precio inicial, unos $7.049 en ese momento. Y si se ajusta al mejor nivel de precios, muchos años después, rondará un poco más de $20,000. Alguna vez fue uno de los Jeep más baratos. Modelos, como un billete para el Jeep. Mundo para compradores prácticos. Y luego llegó el año 1987, la música como una cambio de escena importante en toda la película. Jeep abandonó el V6 de 2.8L de GM y lo reemplazó con lo que muchos consideran la marca leyenda, el motor de 6 cilindros en línea de 4L de AMC con aproximadamente 173 caballos de fuerza y 220 libra-pie de power motor. No solo era más potente, este motor también tenía una mecánica muy siente, una nota profunda, un tirón completo y constante, y una durabilidad
que hacía que la gente cree que el camión podría pasar años sin tener que rogarle suerte. Merced, acompañando este periodo, estuvo el apariencia de una transmisión manual de 5 velocidades, transmisión de Peugeot, pero solo duró unos años. En marzo de 1987, la historia de los Comanches se trasladó a un capítulo diferente. Chrysler adquirió AMC por alrededor de $1.500 millones, y a partir de ese momento, Jeep se colocó en un nuevo ecosistema donde la decisión se basó en la lógica de planificación de productos, costos de piezas y asegurándose de que las líneas del modelo no se superpongan el uno del otro. La estrategia de Chrysler en ese momento era estandarizar componentes, reducir complejidad, mejorar la confiabilidad y utilidad. La mentalidad muy práctica de una corporación juntando piezas para formar una máquina que funciona sin problemas. En 1991, el Comanche se actualizó con electrónica estándar de Chrysler y la mayoría. Lo más importante es que entró en funcionamiento el motor 4L, una fase más fuerte. El alto rendimiento de 4L. La versión se amplió a aproximadamente 190 caballos de fuerza, lo que hace que el camión se sienta más rápido con mayor poder de tracción y una respuesta más nítida del acelerador. Junto con las mejoras técnicas, la Comanche también se moldeó a través del recorte niveles para atender diferentes tipos de clientes. Había modelos que se inclinaban hacia el minimalismo y conseguir el trabajo hecho. Y también hubo recortes destinados a una sensación más equipada con más toques y más carácter, para que los compradores no véanlo solo como una camioneta, sino como un camión con estilo propio. Recorta nombres como Personalizado, X, XLS, Chief, Laredo, Pioneer y Eliminator formó una gama de opciones, de lo práctico a lo orientado a la personalidad. Entre ellos, había paquetes especiales que los coleccionistas de hoy en día suelen sacar a colación, simplemente porque marcaron la época, como ediciones conmemorativas vinculadas a los principales momentos de la vida estadounidense. En 1988 era una versión con temática olímpica musical, una especie de edición del momento en verdad. La moda automovilística americana, donde la Veristan, el fabricante utilizó algunos identificadores, detalles para sellar un momento histórico. Sobre el cuerpo, girando una pequeña camioneta, en un recuerdo manejable en la carretera. Al llegar a 1992, la puerta se cerró.